Muy buenas tardes. Quien les habla es el profesor Edgar Quispe Añari, docente del área de Ciencias Sociales. En esta oportunidad vamos a empezar nuestras clases virtuales dirigido a los estudiantes del segundo año de secundaria. Como es bien de saber la problemática que estamos viviendo y hemos considerado a nivel transversal de toda la institución educativa del Colegio Manuel Seoane Corrales, entonces debemos nosotros centrarnos en nuestra situación significativa. La hemos denominado Investigamos para conocer y prevenir la pandemia mundial del coronavirus, que de una y otra manera ustedes ya lo saben por la información de los diferentes medios que tenemos. Entonces, en el segundo año vamos a centrarnos en llegar qué propósito percibimos, el propósito de la sesión de aprendizaje. Dice, los estudiantes conocen y reflexionan cómo nacen, evolucionan, subsisten y desaparecen respecto a los países de las naciones del viejo mundo. Y hoy forman parte de ser un grupo de las potencias mundiales. O sea, nos referimos a Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, etc. Luego, similar relación con nuestra situación significativa del coronavirus y las pandemias mundiales a lo largo de la historia. Y casualmente, en el tema de hoy, el mundo medieval. Vamos razonando, pensando, mundo medieval. Medieval, ¿a qué estará referido medieval? Al final de la clase, ustedes, dentro del propósito que queremos lograr, conocer y saber los países, cómo se originaron los países del mundo, la historia de las pandemias, ustedes van a desarrollar una pregunta haciendo un cuadro comparativo. Y la pregunta va a ser, ¿cómo cree que haya influido las causas poblacionales, económicas y militares para que los pueblos germanos, o sea los bárbaros, invadieran otros territorios, en este caso Europa? Hace un momento les decía, el mundo medieval. Entonces, con la participación de ustedes, cuando hacemos la clase presencial, ya me imagino que me van a responder, medieval, más o menos, ¿qué tengo que saber dominar? Entonces, vamos a recurrir a las etapas de la historia universal. Crearemos siempre bien las edades, periodos o etapas de la historia universal. Rapidito. La historia universal está dividida en 4 grandes edades. La edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, ¿de acuerdo? Ahora, inmediatamente vamos observando y razonando un poquito en el sentido de mundo medieval. ¿A dónde corresponderá? Antigua, media, moderna, contemporánea. Por una cuestión de análisis y observación, inmediatamente ustedes me dirán medieval, media, medieval, media. O sea, la edad media. Esa es la etapa que nos vamos a centrar. ¿De acuerdo? Ustedes ya lo estudiaron esto, profundizaron en primer año de secundaria. Entonces, nuestro punto central, ¿cómo nace la famosa edad media? Y casualmente en esa edad media se van a producir, pues justamente, grandes epidemias, pandemias. Por ejemplo, miren, ahí ven un animalito bien conocido, animalito, que después van a observar, me lo van a decir cuando iba a ser causante o el portador, en este caso de unas grandes pandemias que se suscitaron en la Edad Media. Pero centrémonos acá. ¿Cómo nace el mundo medieval? Nos centramos acá para evitar todo eso porque tiene sus momentos. La Edad Media empieza en el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de
Occidente, con su capital Roma, ¿de acuerdo? Después de Cristo, ¿por qué? Ustedes ya saben el tiempo cronológico. Por acá más o menos, el año 1, año en que nace Jesucristo. 476 después de Cristo, antes de Cristo. ¿Y cuándo termina la famosa Edad Media, el mundo medieval que vamos a centrarnos en todo este año? En el año 1453, cuando se produce la caída del Imperio Romano de Oriente, con su capital la ciudad de Constantinopla. Constantinopla, ¿de acuerdo? O sea, el Imperio Romano se había dividido en dos, ¿de acuerdo? Ya tienen una idea. Ya saben el periodo o la edad a la cual estamos entrando el mundo medieval. Ya lo ubicaron, el tiempo, el espacio que vamos a estudiar. Ahora, observamos ahí, observando la imagen, ¿se trata de qué? Se trata de un mapa. De un mapa, y si nos observamos, nos acercamos y visualizamos, se trata del viejo mundo. Yo les preguntaría, ¿el viejo mundo por qué? Porque siempre se habla de viejo y nuevo mundo. Y ustedes seguro que me van a responder, viejo mundo por esto, por esto, por esto. Y efectivamente, el viejo mundo es conocido por esos continentes, lo que es Europa, junto a Asia, y el norte africano, es el viejo mundo. Ahí viene, y el nuevo mundo es al frente, cruzando el Atlántico, llegamos a América. El nuevo mundo, la historia de Cristóbal Colón y todo ello. ¿De acuerdo? Entonces, rápidamente, miren, ¿cómo nace el mundo medieval? Eso es lo que nos interesa. La parte anaranjada, todo ello era el Imperio Romano en la época antigua. ¿Qué sucedió? Que el Imperio Romano se va a dividir en dos partes. En dos partes. La primera, para este lado siempre utilicemos los puntos cardinales. Oeste, occidente, este, oriente. ¿Recuerda cuando le hicimos la línea de tiempo? Seguramente que usted lo tiene también tomando nota. El Imperio Romano de Oriente, o sea, lo que es Alemania, Portugal, España, todos esos países, Italia, todo eso era el Imperio Romano de Occidente. Y el otro lado, el Imperio Romano de Oriente. De Oriente, ¿no? Por lo tanto, se había dividido en dos. En el año 476, que ustedes hemos visualizado, en el año 476 después de Cristo, cae el Imperio Romano de Occidente. Su capital, Roma. Pero, ¿quiénes son los que lo van a invadir? El Imperio Romano, más allá de las fronteras del Imperio Romano, habitaban unos pueblos llamados bárbaros. Bárbaros. A veces se le prendía bárbaros en el significado actual. ¿Qué significa bárbaros? Profe, salvaje. Dirán, bárbaros, uy, unos que no se han civilizado y muchas cosas, bárbaros, ¿no? Salvajes. Pero los romanos lo llamaban bárbaros a todos aquellos pueblos que habitaban, poblaciones que vivían más allá del Imperio Romano, ¿de acuerdo? Y que más tarde estos bárbaros que vivían más allá del Imperio Romano van a invadir el Imperio Romano de Occidente, ¿de acuerdo? Entonces, estos señores al invadir el Imperio Romano, como por ejemplo tenemos
los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, diferentes pueblos bárbaros que venían de la parte norte, de parte este de Europa y de la parte del Asia, los famosos hunos, los bárbaros. Y estas invasiones que van a entrar al Imperio Romano se van a dar de dos formas: la invasión pacífica y la invasión violenta. La invasión violenta va a ser, la invasión pacífica significa que los bárbaros van a penetrar al Imperio Romano de Occidente por invitación de los mismos romanos para que puedan servir al ejército romano, trabajar en la agricultura, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es de que iban penetrándose pacíficamente porque estaban al servicio, la invitación de los mismos romanos. Posteriormente se va a dar la invasión violenta a través de las guerras, invasiones, armas, muerte, saqueo, ¿no? Que venía empujado desde tierras lejanas del Asia, unos aguerridos soldados. Por ejemplo, acá vemos una característica de un invasor de las invasiones bárbaras que se dieron, el famoso Atila. Atila el bárbaro, que pertenecía al grupo de los hunos, los pueblos de los hunos que vivían en la parte de Asia. Como eran, tan solo como un pequeño resumen lo que él decía, ¿no? Su frase célebre: donde pisa mi caballo, no vuelve a crecer la rama. Entonces, con su poderoso ejército, la gente en Europa escuchaba a los diferentes pueblos bárbaros mismos, los demás, los germanos, los vándalos, los ostrogodos, venían empujados por pueblo en pueblo. Entonces los mismos bárbaros, ostrogodos, vándalos, los francos, presionaron y obligaron a penetrar al Imperio Romano. Y de esa manera va a sucumbir el Imperio Romano de Occidente con su capital, Roma, por la invasión de los bárbaros. ¿De acuerdo? Entonces, luego de formarse los bárbaros, miren, el Imperio Romano, se producen las invasiones. Luego de producirse las invasiones, estos bárbaros se van a repartir Europa. Se van a repartir y van a formar los famosos reinos bárbaros. Estos hombres no eran bárbaros como se pensaba. Tenían su propia cultura, eran pueblos amantes de la libertad, eran guerreros, ansias de buscar poder y territorio. Se adueñan de Europa y van a formar reinos. Por ejemplo, para darse cuenta un poquito, o sea, nos vamos a dar cuenta cómo nacen los países, cómo fue la aparición de Italia, cómo fue la aparición de los alemanes, cómo apareció Inglaterra, cómo apareció España. España fue invadida, por ejemplo, por los visigodos, bárbaros visigodos. Y los visigodos van a formar un reino. El reino visigodo, que más tarde va a ser España. Los francos van a adueñarse en la parte que hoy es Francia, el reino franco. ¿De acuerdo? Inglaterra, la isla al norte de Europa, que va a ser invadida por los anglos y los sajones. ¿De acuerdo? La parte de Italia, por decir, estaba invadida por los ostrogodos, los vándalos. O sea, imagínense, estos bárbaros se adueñaron de las tierras y aparecieron los reinos. ¿De acuerdo? Y de esa manera se van a originar justamente la nueva característica de Europa. Y con el correr de los años, justamente hasta el día de hoy, tienen presencia mundial los países altamente desarrollados,
hablemos de Alemania, hablemos de Italia, hablemos de Inglaterra, hablemos de Francia, posteriormente España y todos los países europeos. Continuando, miren esa secuencia dentro de nuestra parte teórica de los conocimientos y cumpliendo las competencias del análisis. La pregunta es, por decir, hoy Europa, los principales países europeos, ¿por qué son países altamente desarrollados? ¿Por qué creen? Inglaterra, Alemania, Francia, Europa en general, en realidad muchas cosas han superado. Son países que pertenecen al grupo de países de potencias mundiales. Y justamente, ¿cómo fue su origen? Entonces, se le plantean las preguntas. ¿Cómo fue su origen? ¿Cómo fue su surgimiento, su evolución? ¿No? Y ustedes ya la captaron la idea, solamente para reforzarle ahí dentro de las preguntas. ¿Recuerdan? 476 se produce la invasión de los bárbaros. La invasión de los bárbaros. Y al producirse la invasión de los bárbaros, recuerden que el Imperio Romano se había dividido en dos. Miren, los bárbaros, ¿quiénes eran los bárbaros? Los romanos lo llamaban los bárbaros a todos esos pueblos que vivían más allá del Imperio Romano, que los romanos no pudieron conquistarlos. Entonces, posteriormente, estos bárbaros, al invadir el Imperio Romano, la capital de Roma la incendian, la saquean, los vándalos, los ostrogodos, los francos, los anglosajones, los hunos. ¿Qué va a generar? Se reparte en Europa. Miren cómo es su origen. Se reparte en Europa y aparecen los reinos. Se dividen el espacio, el territorio. ¿De acuerdo? Los visigodos hoy es España, los francos hoy es Francia, los anglos y los sajones es Inglaterra, ¿no? Y así sucesivamente, cómo surge Europa. Y por lo tanto empezó el nacimiento del mundo medieval, la Edad Media. Y esa Edad Media nos trae mucho recuerdo en el conocimiento de nuestra historia. En esas épocas se produce justamente en la Edad Media, en la cual estamos hablando, una de las grandes pandemias mundiales. Y esas pandemias mundiales en la cual cuando se produce en Europa específicamente la peste negra, en la cual ustedes a través del internet profundicen sus estudios, que en su debido momento investiguen, saquen unas conclusiones específicas de esa famosa peste bubónica, la peste negra, donde casi, sáquense la cuenta, casi 75 millones de personas fallecieron. En la famosa Edad Media, en el mundo medieval, también surgió grandes imperios. Uno de los imperios es justamente el otro imperio romano. Recuerda que el imperio romano de Occidente desapareció. El otro imperio romano de Oriente, que también se denominaba el imperio bizantino. Bizantino, o el imperio romano de Oriente. ¿De acuerdo? Que llegó a subsistir 1000 años más, después que una parte del otro, el de Occidente desapareció, y por lo tanto, y uno de sus gobernantes de ese imperio bizantino era Justiniano. Y hay una epidemia también a través de la historia, la famosa epidemia de Justiniano, que diezmó a gran parte del imperio, de la ciudad de Constantinopla. O sea, esta situación de las pandemias que hoy, 2020, que somos testigos, somos protagonistas presenciales, estamos como una especie de prisión preventiva, miren,
con razón a veces, ¿no? Cómo es la política, la realidad. Leí ahí una situación sin ánimo de tan solo un poquito relacionar, un político que está en prisión preventiva y nos manda el mensaje y nos dice cómo se siente que estar en prisión preventiva. Estamos en una prisión preventiva, ¿no? Haciendo cosas el gobierno. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder paliar, cuidarnos y hacerle una guerra frontal, silenciosa a este coronavirus. Coronavirus que está matando ya a miles a nivel mundial. Ya llegó al Perú y ustedes están informados a diario del acontecer. Y tan solo esa recomendación también ustedes saber cumplir todas las recomendaciones que nos está dando el gobierno, las autoridades, a nivel nacional, a nivel distrital, cumplir para que se logre vencer previniendo, ¿no? Ya saben las formas de contagio que tal vez en otras áreas van a profundizar, pero sí, miren, dos cosas que relacionamos, cómo los países, cómo muchos países crecen y muchos países también que aparecieron desaparecieron. Igual manera las pandemias mundiales se han presentado. Recuerdan el VIH, el SIDA, el ébola en el África, también eran pandemias que generaron miles de muertos, que todavía algunos no tienen cura. Entonces, igual manera estamos nosotros testigos presenciales de lo que es el coronavirus. Entonces, estudiantes de segundo año secundaria, la evidencia de todo lo que estamos viendo, ustedes, como le decía, se plantean diversas preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos relacionar el surgimiento y la aparición de los países europeos en la Edad Media y cómo también a lo largo de nuestra historia del mundo han surgido pandemias mortales que han matado a millones de personas? Entonces, como una evidencia de lo que ustedes van a hacer, tal vez en su casa trabajando, complementando, ¿no? No repetir lo que ya he hecho. Si ustedes hagan una secuencia, una síntesis, un resumen hagan de lo que estamos haciendo acá. Y más que todo, me lo van a mencionar, ¿cómo creen que haya influido las causas poblacionales, económicas y militares? O sea, lo que ustedes van a hacer, un trabajo sencillo, para complementar sus aprendizajes relacionados al nacimiento de la edad media. Van a hacer un cuadro en la cual ya tienen en una forma general la información dada, y ese cuadro lo dividen en tres partes que les está pidiendo. Les está pidiendo las causas, el por qué, como dice acá, ¿cómo creen que haya influido las causas poblacionales, económicas y militares? Causas poblacionales, luego dice causas económicas y las causas militares, ¿no? Para que los pueblos germanos o bárbaros invadan otros territorios. O sea, poblacional es población, economía, ¿qué cuestiones económicas, qué ambición, qué codicia había de parte de esos bárbaros? ¿Y qué cuestiones militares ellos tenían para poder invadir ese territorio que hoy es Europa? ¿Cuáles fueron esas causas? ¿No? ¿Qué les motivó a ellos? Entonces, ahí tienen el internet, todos los medios para poder un poquito hacer investigaciones y me los mencionan en este cuadro, ¿no? Que ustedes lo visualizan. Entonces, jovencitos,
para la próxima clase, estudiantes del nivel de secundaria de segundo grado, vamos a ir paulatinamente, miren. De todo lo importante es captar la idea y a lo mejor ustedes hacen un cuadro sinóptico, una síntesis de lo que estamos haciendo, ¿no? Y pues tienen la información en internet, averigüen, pero lo más principal, lo que les estoy pidiendo, ¿no? El porqué de las causas poblacionales, económicas y militares, que esos pueblos que vivían más allá del imperio empezaron a invadir Europa. Se la adueñaron y ya tenemos idea de lo que es el nacimiento del mundo medieval, y que en el mundo medieval está relacionado bastante con la Edad Media. Ese es el espacio, el tiempo que vamos a estudiar en segundo año, y que en esa Edad Media también se han producido las grandes pandemias mundiales que hay que investigar un poquito ahí sobre la peste negra, la peste bubónica o la peste también de Justiniano. Gracias, hasta la próxima.